Hola, mi nombre es Rosalena Saltarén Gelbes, soy estudiante de la Universidad de Pamplona del curso de Construcción de la Identidad Latinoamericana y hoy vengo a hablar sobre la primera parte del libro Las venas abiertas de América Latina. La economía norteamericana necesita minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire. En pocas palabras, las reservas naturales en Estados Unidos de recursos naturales mayormente como el petróleo, pero también otros como el aluminio y la bauxita, también el hierro y el zinc, el manganeso, están a punto de agotarse. Entonces ellos se ven la necesidad de importar de otros países como los de Latinoamérica, ya que su población aumenta, pero sus recursos no, y no hay forma de que estos sean extraídos de un laboratorio. El subsuelo también produce golpes de estado, revoluciones, historias de espías y aventuras en la selva amazónica. Para abastecerse de la mayor parte de los minerales estratégicos que se consideran de valor crítico para su potencial de guerra, los Estados Unidos dependen de fuentes extranjeras para abastecer objetos como el motor de retropropulsión, turbinas de gas y reactores nucleares. Para mantener su poderío militar y atómico, Estados Unidos adquirió muchas tierras, generalmente por medios fraudulentos, en la Amazonía brasileña. En la década de los 60, numerosas empresas norteamericanas se abatieron por esta selva gigantesca. Estados Unidos estudió todo el área para detectar yacimientos de minerales radioactivos. Los informes y fotografías obtenidas revelaron las profundas riquezas de la Amazonía en la región. Se encontró oro, plata, diamante, dioxita, hematita, magnetita, titanio, uranio, manganeso, plomo, bauxita, zinc, mercurio y entre otros. Y todo esto fue parar a manos de los extranjeros, y para justificar estas acciones se dijo que en Latinoamérica es normal. Siempre se entregan los recursos en nombre de la falta de recursos. Y casualmente los territorios comprados coinciden con territorios donde se lleva a cabo campañas de esterilización y de enseñar inglés y catequizan a las personas, y todo esto con el fin de evitar las competencias con los brasileños que viven allí. Un químico alemán derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico. Esta vez, la potencia que dominaba en un país latinoamericano era Inglaterra. A partir de 1840, los ingleses descubrieron el guano y se interesaron en él por su capacidad de nutrir la tierra, y este era exportado desde la costa peruana. Y en 1850 se descubrieron las propiedades nutritivas del salitre, y este se usó para nutrir las empobrecidas y erosionadas tierras del viejo continente, y esto alejó el hambre de Europa. La situación en América Latina no era buena, ya que estalló la Guerra del Pacífico en 1879 y duró hasta 1883. Y todo esto por quien tuviera el salitre. Y mientras los países latinoamericanos peleaban, Inglaterra se quedaba con todos los bonos. Cobre sobre Chile. El cobre reemplazó al salitre como fuente económica en Chile, y el control de Inglaterra se redujo y dio paso a los Estados Unidos. ¿Quién se encargó de explotar el cobre? Porque todo a lo largo de las cordilleras de Chile posee las mayores reservas de cobre del mundo, una tercera parte del total hasta ahora conocido. El cobre está asociado a metales como el oro, la plata y el molibdeno. Esto es un factor adicional para su explotación. Todo esto provocó que los trabajadores chilenos sean baratos y haya precios bajos. En conclusión, Chile siempre estuvo en desventaja ante la potencia. Los mineros del estaño por debajo y por encima de la tierra. Desde que se descubrió la cantidad de estaño en Bolivia, pasó lo usual. Las riquezas fueron a parar a otros lados, debido a que en Bolivia no habían refinerías, y quienes más caro pagaban esto eran los trabajadores, a quienes les redujeron su sueldo, pero el trabajo siguió siendo el mismo por muchos años. Y es un trabajo que conlleva muchos riesgos en la salud. Al cabo de un tiempo, o al estar encerrados en las inestables montañas, que después de muchos años de explotación se asemeja a un hormiguero, y cada vez se reduce más su altura y se desmorona lentamente. Dientes de hierro sobre Brasil. Estados Unidos, al ver agotadas sus fuentes de hierro para la construcción de acero y muchos otros productos, empezó entonces a buscarlo en otros países, y puso su interés en Brasil, que tenía una gran reserva de hierro en su interior. Entonces, múltiples empresas norteamericanas se movieron hasta Brasil para empezar a extraer el material, y a un precio realmente bajo, dejando pocas ganancias a Brasil, y además le prohibió al país hacer tratos con otros países y vender el hierro a mejor precio. El petróleo, las maldiciones y las hazañas. El petróleo y el gas natural son el principal combustible de la época contemporánea. Es una materia prima de gran importancia para la industria química y las actividades militares, y a lo largo de la historia las potencias han codiciado las tierras de Latinoamérica por sus riquezas,
En cuanto a estos recursos, múltiples empresas aspiran a comprar el petróleo a un precio barato, luego venderlo más caro cuando esté refinado. Y así el comprador, como Estados Unidos, progresó, pero el vendedor, en este caso países de Latinoamérica, pierde ganancias y empobrece. El lago Maracaibo en el buche de los grandes buitres de metal. La participación de Venezuela en el mercado mundial se vio reducida, pero aún así en la década de los 70 fue el mayor exportador de petróleo. Es uno de los países más ricos, pero a la vez es pobre y violento, y aunque por un tiempo tuvo prosperidad, luego se contaminó y prefirió consumir que crear, y redujo los precios del petróleo, así como la mano de obra, y muchas empresas norteamericanas se encargaron de extraer este oro negro. En conclusión, hemos visto un recorrido a lo largo de la historia de cómo los recursos naturales de América Latina han sido altamente codiciados, primero por Europa y luego por Estados Unidos, quienes se encargaron de extraer todos para su propio beneficio y dejaron a América Latina en una situación realmente de escasez y pobreza. Y eso ha sido todo, gracias por su atención.